Hola a todos, soy Ángela Muñoz y vamos a hablar de la mujer en tiempos de COVID. Para empezar es importante saber los determinantes de salud, que son las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, que condicionan su salud y generan desigualdades. Hay que diferenciar entre el sexo, que son las características biológicas de mujeres y hombres, niños y niñas, y el género, que es una construcción sociocultural en la que se otorga una identidad al sexo biológico. Esto da lugar a diferentes oportunidades. Esto es muy importante porque influye en la definición de salud, la definición de enfermedad y hasta en las políticas que se deben aplicar en cada sociedad. ¿Qué factores sociales pueden influir en la salud de las mujeres? Pues bueno, la incorporación de la mujer al ámbito laboral hace que tenga doble o triple jornada, lo que conlleva una sobrecarga. Además, está sometida al logro de un mito inalcanzable con la constante objetualización. Tienen que diferenciar entre la conciliación o la elección de un rol, lo que da lugar al sentimiento de culpa, ansiedad, y además hay una falta de reconocimiento de su labor doméstica o de su entrega a otros, lo que da lugar a frustración. El sesgo de género se produce cuando, al igual necesidad sanitaria en hombres y mujeres, se realiza un mayor esfuerzo diagnóstico o terapéutico en un sexo respecto al otro, pudiendo contribuir a desigualdades en salud entre hombres y mujeres. Un ejemplo de esto sería el infarto agudo de miocardio. A pesar de conocer las diferencias por sexo y a pesar de los avances médico-quirúrgicos en cardiología, la morbimortalidad del IAM es mayor en mujeres, hecho que no se explica desde el punto de vista biológico. Esto ocurre porque hay un diagnóstico y tratamiento más tardío, hay menos pruebas diagnósticas, menos procedimientos invasivos, menos prevención secundaria y un pronóstico más desfavorable en la mujer, sobre todo si es menor de 50 años. Otro ejemplo de desigualdad de género sería la violencia de género, que es aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones de afectividad. Su prevalencia es 770 millones de mujeres en todo el mundo, que suponen el 30%, y en Europa un 22,3%. La doctora Margaret Chan, que es la directora general de la OMS, dice que la violencia contra las mujeres es un problema de salud mundial de proporciones epidémicas. Pues bueno, vamos a ver cómo ha afectado esta epidemia dentro de la pandemia del coronavirus. Durante el confinamiento, la violencia de género ha aumentado porque han aumentado sus factores de riesgo. Ha aumentado la victimización, el riesgo de nuevas agresiones y la letalidad. Pero esto hay que estudiarlo desde dos compuestos diferentes. Uno durante el confinamiento, donde el objetivo principal, que es el control, estaba asegurado. Por tanto, aumenta todas las formas de violencia y también la repetición de las agresiones. Mientras que tras el confinamiento, el objetivo principal, que es el control, se pierde. Por tanto, aumentan los factores de riesgo individual, como es el alcoholismo, o los factores de riesgo estáticos, como es la violencia mantenida, lo que provoca un aumento de la letalidad, del homicidio. En cuanto a la salud física, sexual y reproductiva, ha habido un incremento de la violencia, así como de la impunidad, y en la salud psíquica ha empeorado los síntomas de la depresión, de la ansiedad y ha aumentado el riesgo de suicidio. En cuanto a la morbimortalidad, Alicia Villar realizó un estudio en el que se preguntaba si la infección por el COVID afectaba más a los hombres. La morbimortalidad afecta más a los hombres, tiene más prevalencia de dolencias previas que se consideran factores de riesgo. Sin embargo, la incidencia afecta más en mujeres, hasta un 57% de los casos. Y esto ocurre porque hay más prevalencia de otros factores de riesgo. Estos factores de riesgo serían estar en contacto estrecho con un caso COVID-19, estar en contacto con una persona con insuficiencia respiratoria aguda, ser profesional sanitario o visitar centros sanitarios. Esto nos pone encima de la mesa de que existe una brecha de género. En cuanto al cribado universal de 2020 para las mujeres que sufren violencia de género, se vio un descenso del número de casos positivos por falta de registro, tanto en mujeres embarazadas como en no embarazadas, pero sin embargo hubo un aumento del número de partes de lesiones por maltrato, tanto en embarazadas como en no embarazadas. En el caso de la infección por SARS-CoV-2 y el embarazo, cabe destacar que la mujer embarazada siempre ha sido un grupo de riesgo, debido al aumento de la morbimortalidad en otras ocasiones con otros coronavirus ya conocidos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, las mujeres embarazadas han tenido menos síntomas típicos de COVID, como son la fiebre o la tos. Además, se han demostrado más complicaciones en mujeres embarazadas porque hay un aumento del ingreso de la unidad de cuidados intensivos, más ventilación invasiva y más oxigenación por membrana extracorpórea. Hay una serie de factores de riesgo en mujeres embarazadas, como son, por ejemplo, la mayor edad materna, el IMC alto, la hipertensión crónica o la diabetes, que pueden complicar el embarazo junto con la infección de coronavirus. Además, hay un aumento del riesgo de trombosis, lo que está indicada la tromboprofilaxis.
En cuanto a los riesgos para el bebé, se ha demostrado que hay un mayor riesgo de parto prematuro y un mayor ingreso en UCI, pero no un aumento del riesgo de muerte perinatal. Lo que sí que puede provocar esta infección vírica es neurotoxicidad. En cuanto a la transmisión vertical, se ha demostrado que sí que existe, pero esto no debe de hacer que cunda el pánico. Debido a que existen muchos más estudios que nos indican que realmente la infección congénita es rara y asintomática y que la incidencia es igual en parto vaginal, cesárea o el contacto piel con piel. En cuanto a la lactancia materna, esta es segura manteniendo las medidas higiénicas adecuadas tanto en pacientes que han pasado el COVID como en aquellas que se han vacunado contra él. En cuanto al embarazo y la vacuna, menos del 1% de los estudios de intervención relacionados con COVID-19 están abiertos a mujeres embarazadas. Por tanto, tenemos que individualizar y realizar una serie de consideraciones para valorar el riesgo-beneficio en embarazadas. Esto debería de ser riesgo de complicaciones de COVID debido al embarazo, riesgo de complicaciones debido a las afecciones subyacentes, riesgo de exposición al SARS y pues, el potencial de mitigación. Datos de estudios en animales, Moderna sí que ha demostrado que no había efectos adversos, momento de la vacunación planificada durante el embarazo y el riesgo de reactogenicidad de la vacuna, que se podría mitigar dando paracetamol para evitar la fiebre. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Montse Niclós, formo parte del equipo investigador que estamos llevando a cabo este proyecto, que es el proyecto FRAC. Estas iniciales significan factores relacionados con la actividad comunitaria en la Comunidad Valenciana. Este proyecto lo que pretende es identificar y describir las actividades comunitarias realizadas por los equipos de atención primaria de la Comunidad Valenciana. Con ello, lo que queremos es tener una primera foto de qué es lo que se está haciendo en los centros de salud para poder después desarrollar e impulsar la salud comunitaria, que siempre queda relegada en un segundo plano. Para ello, la metodología que vamos a utilizar son entrevistas, tanto estructuradas por videoconferencia como telefónicas. Y la idea es llegar a los equipos de atención primaria de las 241 zonas básicas de salud de la Comunidad Valenciana. Para ello, hemos adaptado esta definición, ya que nuestro proyecto, el proyecto FRAC-VAL, en parte viene de un proyecto previo que se llamaba FRAC, donde otras comunidades autónomas describían las acciones comunitarias que se estaban desarrollando. Para ello utilizaron un algoritmo y nosotros lo hemos adaptado. Por tanto, clasificaremos a las actividades en comunitarias cuando éstas no sean una actividad puntual, es decir, que tengan una duración de más de un año, donde participen el equipo de atención primaria, aunque sabemos que hay actividades comunitarias donde no participan los centros de salud. Y después, lo más importante de todo, es que la comunidad participe, pero participe de una forma real, no solo asistiendo a la actividad y recogiendo su opinión acerca de la actividad, sino que debemos involucrarla tanto en la toma de decisiones para planificar, diseñar, coordinar y implementar este tipo de actividades. Ya hemos empezado a hacer las primeras entrevistas, hemos empezado en la fase 1, donde estamos haciendo las entrevistas a los centros de salud acreditados para la formación MIR y EIR. En estos centros, la mayoría de actividades son actividades grupales. Enfermería suele ser la responsable de estas actividades y algunas de estas son programas que la Consellería ofrece, la Consellería de Sanidad ofrece, como el PIES. Y todas se han suspendido temporalmente a causa de la pandemia. De momento son muy pocos centros, son pocos resultados, ya más adelante os iremos contando. Por otra parte, queríamos poner un caso práctico para que no solo fuera teoría y ver de qué manera una actividad comunitaria puede reorientarse hacia algo más comunitario. Para ello os presentamos la Ribera Camina, que es un programa de prescripción de actividad física donde los pacientes salen a caminar 2 días a la semana desde los centros de salud.
Sí que es un programa que tiene continuidad en el tiempo, es un programa vertebrador para que se desarrollen otras actividades. También participa el equipo de atención primaria, como las asociaciones y los ayuntamientos, por tanto, es un programa intersectorial, pero a la hora de participar la comunidad, es verdad que este programa de momento solo se limitaba a participar la población solo participaba en el programa y se recogían opiniones de los participantes, pero no iba más allá de eso. Por tanto, ¿cómo podemos reorientar esta actividad hacia algo un poco más comunitario, ¿no? Que tenga esa capacidad. Al reorientar, lo que pretendemos es intentar cambiar las condiciones de vida de la población de nuestro municipio. Queremos potenciar los vínculos, reforzar los vínculos y la cohesión social. Y también lo que pretendemos es potenciar las capacidades tanto individuales como de la comunidad para que mejoren su salud y bienestar. Para ello es importante, ponemos estos ítems, formar tanto a profesionales de salud como a la comunidad en temas de salud comunitaria y en este caso en temas sobre la actividad física, para así tener un lenguaje común. Al tener un lenguaje común, ya podemos desarrollar este programa de salud. Para ello formaremos un grupo promotor de 6-8 personas, tanto profesionales de salud como comunidad, que dentro de ello entran líderes comunitarios, asociaciones, etcétera. ¿Vale? Este grupo promotor lo que va a hacer es una evaluación participativa para ver qué cosas hay que cambiar del programa de salud, qué cosas funcionan bien y qué nuevas actividades se pueden desarrollar. Para ello habrá una asamblea anual del programa donde presentará los resultados de esta evaluación y donde recogerá aportaciones de las personas participantes. En un sexto lugar, estas acciones se implementarán y estas actividades se desarrollarán a lo largo del año. Y por último, será una última reunión al final del programa para evaluar el programa y celebrar los éxitos. Una vez haya finalizado el año, debemos volver otra vez al punto 4, ¿no? Hacer una nueva evaluación del programa y ver qué cosas podemos mejorar. Pues nada, esto es todo lo que os queríamos contar. Esperamos a veros a todos en las entrevistas. Ya de antemano, muchas gracias por participar. Y esto es todo. Y esto es el proyecto Fracval. Gracias. Buenas tardes, soy Ana Rosa Álvarez, R3 de Familia y Comunitaria, y voy a presentaros el resumen del webinar del otro día. ¿Está en riesgo el acceso al sistema sanitario en España? Lo hicimos desde el grupo de trabajo Tercer y Cuarto Mundo y lo realicé junto a mi compañera María Valor, que luego estará con vosotros en la mesa de debate. Una idea principal que quisimos transmitir es que la peor pandemia que estamos viviendo actualmente no se llama COVID, sino que es la desigualdad social. Unos conceptos rápidamente, el concepto de vulnerabilidad, que es la condición de un sujeto a una circunstancia externa que pueda dañarle. Ser menor, anciano, mujer, migrante, pertenecer a un grupo minoritario o sufrir ciertas condiciones socioeconómicas como tener un mal empleo, carecer de redes de apoyo, vivir en una vivienda con malas condiciones, pues son factores de vulnerabilidad. Y destacar que más que personas vulnerables, lo que hablamos ya sería de personas vulneradas, ya que ya están sufriendo dicha situación. Concepto de equidad en salud es la ausencia de diferencias evitables o injustas entre grupos de personas. Supone tener servicios asequibles para todos, con un acceso equitativo, personal bien cualificado independientemente del lugar, etc. Y más que un concepto de salud, se trata de un concepto de justicia. Esto lo vamos a ir viendo más a lo largo de la charla, pero los determinantes sociales de salud los determinantes de salud ya los conocéis. Y son ese conjunto de factores sociales, económicos y políticos que repercuten en salud. Puede parecer que el sistema sanitario juega aquí un gran papel, pero como veis el papel es más bien menor, influye mucho más el estilo de vida o la genética y, sin embargo, a nivel de gasto público, pues todo se invierte en el sistema sanitario. ¿Qué está ocurriendo actualmente? Pues vamos con algunos datos. Vemos diferencias de acceso al sistema sanitario desde las desigualdades socioeconómicas. Esto es un mapa de Valencia, podéis ver cómo los barrios de la periferia, aquellos de menor renta, pues tienen un menor nivel una menor esperanza de vida. Lo vemos también muy fácil en este gráfico que son las líneas del metro. Vemos como cuanto más nos acercamos al centro de Valencia, esta esperanza de vida aumenta, en diferencias incluso de 3-4 años de vida. También vemos que las personas con menor nivel de renta se derivan menos al especialista y utilizan menos pruebas diagnósticas o terapéuticas, se les remite menos.
Y aquí se estaría cumpliendo la ley de cuidados inversos de Tudor-Hart, que en resumen viene a decir que aquellos que más lo necesitan realmente son los que reciben menos. También tenemos desigualdad en acceso por país de procedencia y de minoría étnica. A diferencia de lo que se intentó vender con el Real Decreto de Exclusión Sanitaria en el 2012, la población migrante utiliza mucho menos el sistema sanitario, por ser población más joven, y a pesar de que en 2018 se ha intentado subsanar esto con otro Real Decreto, se ha dejado a la libre interpretación de cada autonomía, y a pesar de ello, pues muchas personas siguen con miedo, con reticencia a acudir al centro de salud, por miedo a ser detenidos, por miedo a que se les facture. También la población gitana se ha visto que registran menos acceso a revisiones de salud. Y bueno, esto de que los migrantes utilizan menos los servicios sanitarios se ha demostrado en diferentes estudios. Por lo tanto, la excusa del ahorro pues fue totalmente falsa. ¿Y qué ha hecho el COVID con esta situación? Pues todas estas diferencias sociales pues las ha aumentado. Vemos en este mapa de Valencia también que las zonas más pobres de la ciudad son las que sufren más casos de COVID. ¿Esto por qué? Pues por empleos precarios, con mayor exposición, viviendas más hacinadas, sobre todo en grupos de población migrante, y también la barrera idiomática dificulta una información sobre prevención de calidad. Como siempre, al final, las situaciones de emergencia aumentan las desigualdades. En las noticias ya vemos pues, que también ha aumentado el número de pobres en España, a pesar de que las fortunas mundiales, aparte de recuperar sus pérdidas, incluso han aumentado su capital. El 80% de los pobres ahora pasarán a estar en condiciones de pobreza extrema y en la Comunidad Valenciana, que es lo que nos toca, el número de pobres va a aumentar un 6%. También tenemos diferencias en el acceso al sistema sanitario por género. Las mujeres, a pesar de que consultamos más, se nos deriva menos, tenemos mayores tiempos de espera, se nos hospitaliza menos, a pesar de que estamos más medicalizadas. Y destacando en la situación de COVID, pues las mujeres que se encargan de los trabajos de cuidados más expuestas, con mayor dificultad para aislarse en caso de contagio, y una mención especial a las mujeres víctimas de violencia de género que han convivido más horas con sus agresores, o a las trabajadoras sexuales que han aumentado el riesgo pues, a contagio y no solo al que tenían habitualmente. También, por último, la desigualdad geográfica de las zonas rurales. La población está envejeciendo, cada vez se destinan menos recursos sanitarios y económicos a estas zonas, hay mayor desempleo, empeorando así los resultados en salud, y con la COVID, pues toda esta situación de aislamiento, etcétera, y la brecha digital, pues no ha hecho más que empeorar. Y en la charla nos preguntábamos pues, qué podíamos hacer con toda esta situación tan desalentadora desde nuestra consulta. Pues bueno, pues podemos hacer mucho, pero vamos a ir rápidamente. Primero es detectar esta vulnerabilidad, observar, detectar, ¿de acuerdo? Y podemos utilizar una herramienta validada de cribado de pobreza, la cual los pacientes están de acuerdo en que se utilice, que es preguntar si en el último año tiene o ha tenido dificultades para llegar a fin de mes. Si detectáramos que esta respuesta fuera positiva o cualquier otro factor, otro determinante social de salud, lo podemos registrar con los códigos Z, que son los que se utilizan para registrar problemas sociales. Otros ejemplos pues serían aislamiento, soledad, problemas económicos, problemas de vivienda, ¿de acuerdo? Entonces, también podemos registrar en Abucasis la historia sociofamiliar, aquí al lado de la incapacidad temporal. Hay muchísimas cosas que podemos registrar, pero desde el nivel educativo, los datos socioeconómicos, el nivel de renta, que como vemos es importante, situación laboral, ayudas solicitadas, incluso las características que reúne la vivienda en la que tenemos al paciente. ¿Qué podemos y qué no debemos hacer? Pues primero hay que racionalizar la asistencia y no medicalizar el malestar emocional, diferenciar toda esta situación que estamos viviendo, sobre todo muchísima gente, de una respuesta patológica y sobre todo no recetar antidepresivos o benzodiazepinas, sobre todo benzos, a mujeres que puedan estar en riesgo de sufrir violencia de género porque disminuyen su nivel de respuesta. Y aunque tengamos poquito tiempo, hacer una escucha activa porque el paciente lo va a notar y si somos capaces, una breve psicoterapia. Prescripción social también es una opción, se ha visto que reduce el aislamiento, mejora calidad de vida, salud mental y reduce la prescripción de todos estos fármacos. Al final, caminar hacia un modelo salutogénico y convertir los centros de salud en verdaderos centros de salud y no centros de enfermedad. Mapa de activos, localiza salud para buscar activos de salud, que sería lo que recetaríamos con la prescripción social. Y en estos tiempos de COVID, aunque se hace mucho más complicado por el tema de reunirnos, pues hay que reinventarnos y hacer un esfuerzo. Y como siempre, como bien dice Mafalda, a veces lo urgente, que es el COVID, no deja tiempo para lo importante. Muchas gracias.